Bueno, bienvenidos todos nuevamente a esta segunda parte del foro de lo informal a lo formal, repensar el mercado laboral. Esta es una iniciativa del Diario de la República, de CODES y el apoyo de RCN Radio y RCN Televisión. Les recordamos, como siempre, que este encuentro está siendo transmitido a través de nuestras redes sociales, la página web del Diario de la República. Gracias a todos los conectados que nos acompañan en este momento, que nos han acompañado también a lo largo de la jornada, y nuestra cuenta @larepublica_co, y los invitamos a participar en esta conversación con el hashtag numeral de lo informal a lo formal. Así que para que estén también conectados por medio de nuestras redes sociales en Instagram y en X ahora, ¿no? Para continuar esta jornada académica, quiero invitar al escenario a Duvalier Sánchez. Él es representante y autor de la Ley para Nómadas Digitales. Bienvenido, señor Sánchez, gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor, para él, para darle la bienvenida. Nos acompaña Mateo Burgos, el CEO de Meet Team. Señor Burgos, gracias. Darwin Cortés, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias. Tecnología en el campo laboral. Ese es nuestro panel de esta media mañana. Y para moderar y dirigir este panel quiero invitar a José Daniel López, director ejecutivo de Alianza INI, de Gremio de Aplicaciones e Innovación. José Daniel, un gusto volver a verte y bienvenido. Esta presentación tiene como objetivo analizar ese impacto de la tecnología en el mercado laboral, tanto en términos de oportunidades como de desafíos. Discutirán cómo la digitalización y la innovación tecnológica pues están transformando sin duda alguna el entorno laboral y creando también nuevos empleos y cambiando las dinámicas de trabajo. Así que, José Daniel, todo tuyo el escenario. Bueno, Andrea, muchísimas gracias y un saludo y un agradecimiento a la República por este espacio, a Noticias RCN, a RCN Radio, también a CODES por la organización de esta conversación importante, y un saludo al público y a los panelistas acá presentes. Quisiera empezar contándoles con quién estamos, sin perjuicio que ahorita rápidamente cada uno, digamos, si quiere como precisar o profundizar en algo de su perfil, lo pueda hacer. En primer lugar, nos acompaña Duvalier Sánchez. Duvalier Sánchez es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, miembro de la Alianza Verde, profesional en estudios políticos de la Universidad del Valle y especialista en innovación, nuevas tecnologías y gestión de ciudades inteligentes de la Universidad Externado. Y en su paso en la Cámara he sido testigo de eso. De alguna manera se ha enfocado, entre otros temas, en la relación entre tecnología y derechos. Hablábamos en el marco de mi actividad gremial sobre una ley estatutaria que tiene que ver con la prevención del fraude y la suplantación. Y actualmente, para la conversación que hoy nos ocupa, es el autor del proyecto de ley de nómadas digitales, tema que está bastante en boga. Así que, de nuevo, bienvenido. También nos acompaña el profesor Darwin Cortés, que es economista de la Universidad del Rosario, magíster en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional y máster y doctor en Economía de la Universidad de Toulouse. Actualmente es profesor asociado de la Universidad del Rosario e investigador de la misma institución. Y muchas gracias también por acompañarnos. Y finalmente, Mateo Burgos, que es fundador y CEO de Meet Team, que es una plataforma que está dedicada, usted lo podrá explicar mejor, a conectar talento especializado del mundo de la tecnología con empresas locales, pero sobre todo de otros países que demandan este tipo de talento y que demandan este tipo de servicios en función de sus particularidades. Mateo es profesional en mercadeo nacional e internacional y especialista en gerencia de mercadeo y ventas de la Universidad de Manizales. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo entiendo que de alguna manera este panel deliberadamente viene después del panel anterior, en donde se hablaba de empleo juvenil, porque de alguna manera la tecnología ha venido transformando la forma en la cual se trabaja en nuestra sociedad, la forma en la cual los ciudadanos se forman para acceder a oportunidades laborales o para emprender, y también en muchos casos genera unos retos muy grandes en materia de regulación y en materia también de adaptación de los modelos de negocio tradicionales, pues al mundo del trabajo nunca le ha cabido una talla única, pero sí que es verdad que la tecnología cambió y desafió
esos viejos moldes. Entonces, si uno piensa en estas personas especializadas, diseñadores, programadores que trabajan a través de Meeting y le prestan servicios a empresas en otros países, o si uno piensa en los nómadas digitales objeto del proyecto de ley, o en mi caso desde mi actividad profesional o desde mi actividad gremial, si uno piensa en los domiciliarios que trabajan a través de una aplicación, en torno a lo cual hay una propuesta de regulación que concertamos con el Ministerio del Trabajo y está expresado en la reforma laboral, pues sin duda, digamos, hay una ruptura, un hecho disruptivo frente a la relación entre economía y trabajo. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy, y es de cómo, a través de ejemplos concretos, se viene dando una ruptura, se vienen dando unos desafíos, se vienen dando unos cambios en la sociedad que generan, por supuesto, grandes retos, pero también grandes potencialidades en materia de impacto social y en materia de transformar las vidas de los jóvenes en el marco de un panorama absolutamente crítico en donde hay más de 2.9 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Colombia y en donde el 73% de ellos no va más allá de la secundaria en su formación y con tasas de desempleo superiores al 10%, con un mayor énfasis en la población juvenil. Así que esa es de alguna manera la introducción a esta conversación y desde ahí quisiera, digamos, profundizar y empezar planteándoles una pregunta general a cada uno y es, desde su experiencia, desde sus temas de trabajo, cómo la tecnología viene transformando el mercado laboral en Colombia. Mateo. No, primero, gracias a la República por la invitación que nos hace en Meeting de hablar de trabajo, de juventud y de tecnología, es algo que nos apasiona, y a las personas que nos acompañan en este momento. Y bueno, y cuando hablamos de empleabilidad en tecnología, lo más importante es entender la palabra de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, es muy bonito ver cómo en Colombia las empresas han entendido que la transformación digital va mucho más allá de marketing digital, eso es un solo 10%. Cuando entendemos de que tenemos problemáticas en las empresas, que tenemos que digitalizar procesos, hacer sistemas para optimizar trabajo, pues realmente ahí es donde nosotros llegamos puntualmente a lo que hacemos en empleabilidad de tecnología. Un ejemplo de transformación digital, por ejemplo, en Meeting, hace 10 años nosotros reclutábamos con una hoja, un papel o hacíamos la lista de los candidatos en Excel. Hoy por hoy nosotros tenemos nuestro propio CRM, donde tenemos más de 50.000 candidatos precalificados senior bilingües listos para trabajar en empresas locales e internacionales. Y eso es lo que hacen las empresas hoy en día, transformar y digitalizar todos esos procesos internos, todas esas problemáticas que tienen a través del talento. Y es ese talento el que se está empleando hoy en día. Y al nosotros tener esa transformación digital, evidentemente tenemos una buena oferta de empleos y una buena demanda de personas que se están capacitando actualmente en tecnología. Bien, Duvalier. Bueno, gracias José Daniel, qué gusto estar acá. Un saludo para Mateo, para el profesor Darwin. Digamos, lo primero es, estaba escuchando un poco la transmisión virtual y en Colombia pues tenemos un serio desafío ahora que se aprobó la reforma pensional y es cómo conectamos eso con el mundo laboral, necesariamente, y con las nuevas dinámicas del mercado laboral. Desde nuestra curul nos hemos enfocado, como bien lo dijo José Daniel, en tratar de resolver problemas que tenemos allí para generar mejores condiciones, regular antes que se generen problemas en donde terminen en prohibiciones o en conflictos jurídicos y políticos como lo son, por ejemplo, el fraude digital, que afecta a las personas y afecta al sector financiero, porque tener una banca segura o un comercio electrónico seguro es necesario. Ahora nosotros radicamos el proyecto de nómadas digitales. ¿Por qué? Porque se está generando un conflicto muy grande en ciudades como Medellín, como Cartagena y otras, donde la presencia de unos turistas que son en realidad trabajadores de largas estancias en las ciudades, tienen pues una capacidad adquisitiva mayor y esto está generando problemas, por ejemplo, en los arriendos. Antes de que eso se vuelva un conflicto económico, social y cultural, hay que regularlo. Y ese es un desafío de las nuevas dinámicas del mercado, donde ya no se hace un contrato para que una persona esté en una empresa sentada, sino que esa persona ahora tiene un contrato en algún lugar del mundo y lo ejerce en otro lugar del mundo, esas actividades u esas obligaciones. En ese sentido, estos desafíos que nos impone la tecnología,
que le impone a la economía, a la industria, pues nosotros del Congreso estamos tratando de legislar para regular, que yo estoy convencido que Internet es para bien, que Colombia tiene un atraso inmenso, pero inmenso. Según el último estudio, Colombia ocupa el puesto 60 entre 63 países con avances tecnológicos. El potencial, por ejemplo, de Estados Unidos de empresas que pueden apalancarse en transformación digital es del 60%, en Colombia es del 20%. Entonces, un poco lo que intentamos es entender el mercado y cómo nosotros del Congreso logramos legislar para ello. Bien, profesor Darwin, la misma pregunta, ¿cómo la tecnología está cambiando el mundo del empleo? Y desde la academia, ¿qué cifras tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué evidencia existe ya disponible sobre el impacto que está teniendo la innovación o el mundo de lo digital en el mundo del trabajo en Colombia? Sí, muchas gracias y muchas gracias al Diario de la República y a CODES por la invitación a este foro. Aparte de lo que mencionaron al principio en la presentación, quiero decir que yo fui el coordinador del área de investigación de economía laboral de la Alianza EFI. La Alianza EFI fue un programa que la Universidad del Rosario lideró sobre economía formal e inclusiva. Y aprovecho eso para decir que, o ponernos, digamos, a todos en un contexto. Estoy seguro que varios de los que estamos acá o que nos acompañan desde la virtualidad lo saben, pero el análisis, digamos, económico de los avances tecnológicos pues comenzó con el advenimiento de los computadores y con un fenómeno que desde allí se llamó el fenómeno de la polarización del mercado laboral. ¿Qué significa eso? Significa que si uno organiza todos los empleos desde el más cognitivo y social hasta el más manual, lo que hacen estas tecnologías es crear un boquete en la mitad, digamos, un hueco. Y entonces hay una serie de empleos que no son los más manuales, que no son los más cognitivos, que desaparecen por el progreso tecnológico. Entonces, si los que de aquí que estamos en ese foro tenemos más años, recordamos cuando los computadores empezaron a utilizarse masivamente en las distintas instituciones, aparecieron una serie de empleos, archivistas, bibliotecarios, etcétera, que ya, digamos, desaparecieron, empezaron a hacer otras cosas. Y desde lo que hicimos en la Alianza y la Facultad de Economía, fue justamente analizar cómo estos cambios tecnológicos pueden afectar la economía, ¿no? Y lo primero que hay que entender es que lo afecta de manera heterogénea. No todos los empleos van a desaparecer, no se van a crear empleos nuevos en todas las áreas y de algún modo, dados los avances que ha habido, pues los que van a tender a desaparecer son no empleos manuales, son empleos, digamos, cognitivos, que están ahí al borde, que son de algún modo más repetitivos, si se quiere, y en particular aquellos empleos que, digamos, se pueden reemplazar fácilmente con procesos de automatización. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hizo ya un análisis utilizando información de la gran encuesta de hogares, en la que estima unas probabilidades de, digamos, distintos niveles de ocupación que podrían desaparecer, o más bien, que estas son probabilidades, más que de desaparición, más probabilidades de automatización, ¿no? Y allí, aquí tengo unas cifras, voy a mencionar, digamos, como las colas, por decirlo de algún modo. La ocupación de personal de apoyo administrativo tiene un 80% de probabilidad de ser automatizado. ¿Sí? Son estas actividades cognitivas que son de algún modo repetitivas. Por el otro lado, profesionales científicos e intelectuales tienen un 19% de probabilidad de ser automatizado. Entonces, esto es simplemente para, ¿no?, señalar que hay mucha heterogeneidad y esa heterogeneidad también tiene que ver con cómo se va a afectar la formalidad o informalidad de los trabajos. Por ejemplo, y aquí con esto termino, si uno mira los empleos según los niveles de digitalización y según los sectores, resulta que los empleos digamos que tienen digamos una capacidad de ser digitalizados enorme del sector terciario, del sector de servicios, ahí la informalidad es más alta comparado con aquellos empleos que tienen una digitalización baja. Y ocurre lo contrario en el sector secundario, en la industria, aquellos empleos que tienen
digamos, que tienen una digitalización alta son más formales que aquellos que tienen una digitalización baja. Lo dejo ahí. Bien, y me quedo con ese dato que usted menciona al final y va un poco en la línea de lo que mencionaba Mateo, y es como trabajos más especializados en el desarrollo de distintas tareas en el mundo de la tecnología terminan generando como mejores estándares de calidad de vida y mayores grados de formalización para los trabajadores. Una de las grandes discusiones que hay en el mundo cuando se aborda el debate de la inteligencia artificial es el de cómo la inteligencia artificial, a cambio de ofrecer grandes oportunidades en términos de optimización o de análisis de datos o de alguna manera de transformación de procesos cotidianamente manuales, puede tener una externalidad negativa expresada en la destrucción de trabajos. Pero esta no es una discusión que solamente se da para la inteligencia artificial, sino que en general se ha dado con la tecnología, digamos, y con el boom de distintos medios digitales en el mundo, pero también es verdad que hay formas de tecnología, hay formas de, digamos, de trabajo a través, por ejemplo, de plataformas que terminan generando oportunidades de trabajo que si no existiera la tecnología no serían posibles. Yo quiero preguntar en particular a Mateo, desde la visión de la transformación digital, ¿cómo hacer para que la transformación digital no sea un medio o tenga una causa que tenga por consecuencia la destrucción masiva de trabajos en Colombia? Yo creo que por el contrario, hay una gran posibilidad de seguir en la transformación digital. Hay muchas industrias de diferentes sectores que siguen dándose cuenta de que son muchos procesos los que hay que sistematizar. Hay muchas empresas tradicionales que actualmente se están dando cuenta de que sí o sí necesitan un software o la implementación de una aplicación para seguir avanzando y cumpliendo sus objetivos en trabajo. Entonces yo creo que sigue habiendo un gran espectro, una gran oportunidad para que las personas se sigan vinculando y aprendiendo de todo lo que es la tecnología. Eso por un lado. Por el lado de la inteligencia artificial es importante saber de que la inteligencia artificial llegó para optimizar todos esos procesos que se hacían de una u otra forma manual y hoy se hacen un poco más rápido. La inteligencia artificial no tiene propósito, sin embargo responde puntualmente lo que nosotros necesitamos y eso es lo que necesitamos también en las empresas para seguir cumpliendo esos objetivos mucho más rápido. Saber de que tenemos esos mecanismos que nos ponen en otro lugar, que nos hace cumplir los objetivos mucho más rápidos y crecer de una forma más rápida. Entonces, dentro de la digitalización que estamos teniendo, es evidente de que muchas empresas les falta optimizar sus servicios y necesitan de software y de programadores que les ayuden a desarrollar todos esos productos que tienen internamente. Bien, profesor Darwin, y ahorita enseguida voy con el representante de Duvalier. Usted mencionaba que había de alguna manera unos oficios, unas ocupaciones que probablemente iban a ser automatizadas de una manera más rápida que otras. También, digamos, siendo la tecnología un mundo supremamente diverso, ¿en qué campos, en qué verticales del mundo digital usted ve mayor potencial de generación de trabajo y de oportunidades para los colombianos? Sí, justamente en un esfuerzo que fue liderado por el MINTIC, por Mintrabajo, en el que también participaron Mintrabajo, el SENA, etcétera, se hicieron unas encuestas a empresas dirigidas justamente a averiguar, bueno, cuáles son estas, digamos, empleos que se van a necesitar, que están ligados a la digitalización, etcétera. Voy a mencionar los top 5 de cargos de alta demanda: desarrollador, ingeniero de desarrollo, director de tecnología, arquitecto de software, jefe de sistemas. Eso también implica, tiene consecuencias sobre la rotación de los empleados en los distintos oficios o en los distintos empleos. ¿Sí? Esto no significa, digamos que probablemente en estas empresas anteriores, me refiero antes de los computadores, que eran empresas grandes, etcétera, que esos procesos lo que significaron fue la descentralización, digamos, la ejecución de distintas actividades que hacían esas empresas en otras empresas y entonces la reducción de los tamaños.
digamos, en empresas que existían en ese momento. Y eso implica también un cambio en el mercado laboral porque un desarrollador ya no es un desarrollador que va a durar 20 años, 30 años en una empresa, sino que va a rotar mucho, digamos, entre los trabajos y eventualmente eso puede generar también, digamos, facilidades en ciertos aspectos, como por ejemplo oportunidades para encontrar trabajo, también puede generar dificultades, por ejemplo, en temas de seguridad social. Top 5 de cargos de alta rotación: desarrollador, jefe de sistemas, vendedor de tecnología, ingeniero de soporte. O sea que casi que hay una correlación entre los más pedidos y los que más rotan. Exactamente. Y eso impone unos, digamos, retos muy importantes, tanto a los mercados en general, que ahora vamos a hablar de los mercados educativos, pero digamos que no solamente al mercado laboral, también al mercado educativo, a los mercados de vivienda, y a otros mercados que finalmente requieren no solamente el dejar hacer, el dejar que los mercados de algún modo confluyan unos con otros, sino de verdad generar una situación como lo es este foro, que de algún modo también es un llamado a generar, digamos, un diálogo más amplio sobre cómo nosotros, desde las distintas instituciones, podemos organizarnos, podemos, digamos, desarrollar estos diálogos que nos permitan reaccionar a esto que estamos viendo. Una sola cosita sobre eso. El tema que creo que es hacia donde va Mateo, el tema de la polarización del mercado de trabajo sí que implica destrucción de trabajo, pero también implica creación de otros trabajos, ¿sí? Entonces, en las estimaciones que ha hecho distintas entidades, como por ejemplo la Cámara Colombiana de Informática y Tecnología, digan que seguramente se van a destruir 310.000 trabajos, pero se van a crear 410.000 trabajos, un poco más, ¿sí? ¿Cuál es el reto para todas las instituciones, incluyendo las universidades? ¿Cómo hacemos para generar esa sustitución de unos trabajos por otros de la manera menos traumática posible? Bien, representante, yo creo que, no sé en la casa de sus padres, en la casa de los míos y creo que en la casa de muchas personas acá, de 50 o 60 años para arriba, está el reloj de la empresa, la vajilla de la empresa, el anillo de la empresa, la gorra de la misma empresa, porque el trabajo deseable como era concebido en el siglo XX, era aquel en el cual yo me empleaba en una empresa, crecía, no necesariamente moría, pero sí, idealmente me pensionaba en un escenario optimista en esa empresa. Hoy, en el año 2024, el Congreso de la República, la plenaria de la Cámara de Representantes de la que usted hace parte, aborda la discusión de un proyecto de ley de reforma laboral. En paralelo a eso, hay proyectos de ley de iniciativa legislativa que están tratando de actualizar la regulación colombiana en torno a cambios digitales que siempre irán mucho más rápido que la legislación. ¿Cuáles son, en su opinión, los principios, las claves para ese papel que tienen los congresistas de actualizar o no ese marco legislativo, más ahora pues que es uno de los retos sustanciales que tendrá el Congreso en este segundo semestre? Pues José Daniel, digamos, tú lo has dicho y es, la tecnología siempre va más rápido que las instituciones democráticas. Y ahí un principio fundamental es que los proyectos de ley no queden cerrados a la tecnología del momento. Porque la tecnología después queda la ley obsoleta y la tecnología avanzó. Entonces eso es lo primero que deberíamos tener como condición. Nosotros vamos a radicar ahora un proyecto de ley sobre datos personales, que es muy importante actualizar la legislación colombiana. La última ley es del 2012 y necesitamos cumplir con estándares de la Unión Europea y de países de la OCDE. Por ejemplo, en la reforma laboral, incorporar y hablar sin temor de las nuevas dinámicas laborales, como los contratos subvencionados que hay ahora en las plataformas digitales, que hay dos modalidades que se van a incorporar y esas modalidades van a tener en cuenta horarios, cómo se van a poder pagar la seguridad social, sobre qué base y demás. Y esos son, digamos, los debates que tenemos que dar con, además, una claridad, y es, el Estado debe permitir regular, adoptar políticas públicas, dar las discusiones, pero también estorbar lo menos posible en la economía. Porque si no, el exceso de regulación
lo que hace es que la economía pueda fluir y estas dinámicas, digamos, pues puedan de verdad servir para la economía, para el mercado laboral y para que Colombia sea competitivo en materia digital, que hoy no lo somos. Hoy no lo somos. Hoy el 38% de los hogares tiene un computador. Hoy las empresas aplican o adoptan muy poca robótica, análisis de datos, impresión 3D, blockchain, digamos, y muchas de estas nuevas tecnologías que deberían ayudar a tomar mejores decisiones, optimizar procesos y de nuevo hay desafíos que por más que queramos no se van a detener, como la incorporación de procesos de automatización y no solo en los campos donde necesitan programadores, ingenieros, no, hoy pues no sé, con inteligencia artificial cualquiera descarga una aplicación y ya omite contratar a un diseñador. Imagínense el reto. Ah, no, si quieren nos vamos a otro campo. Yo he visto cómo abogados y jueces, en vez de ir a buscar todos los libros, buscan la tecnología para que vayan al artículo, el código sustancioso del trabajo, lo que sea, para que le dé una sentencia a la corte y se lo saca rápidamente. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es creer que vamos a detener la tecnología, no la vamos a detener. Es creer que todavía el cartero, el chavo del 8, pues hay que darle trabajo cuando tenemos todos los correos digitales, ¿no? Ahí es que tratar de prepararnos, preparar el sistema educativo, por supuesto que no todo va a ser tecnología. Y la tecnología debería ser un aliado para que entonces seamos más productivos, tengamos más tiempo para la felicidad y no trabajemos por dinero a costos de estrés, de salud, de ansiedad, de problemas de salud mental. Y yo creo que ahí es donde la política, el Estado y el Congreso debería pararse. ¿Cómo ajustamos normatividad sin estorbar para que el mercado laboral pueda fluir con la tecnología sin necesidad de que eso sea precarización laboral, sino todo lo contrario? Mejores pagos, más productivos en estándares, digamos, de mejor calidad y mejores condiciones de vida. Bien, y usted tocó un punto clave y quiero que todos nos detengamos ahí, y es el tema de la educación para este nuevo mundo digital. Mencionaba el profesor Darwin ahora que la alta demanda está por desarrolladores, por arquitectos de software, por directores de tecnología, digamos, por perfiles no solamente por la experiencia, sino también por la formación académica, que de pronto no responden a la formación académica tradicional porque sí terminan siendo altamente especializados. Quiero que cada uno me cuente desde su visión cómo está Colombia y qué puede hacer Colombia para mejorar en lo que pueda mejorar en términos de la preparación de estos perfiles que son los más demandados por el mercado laboral. Adelante, profesor Darwin. Bien, muchas gracias, José Daniel. Justamente en el marco de la Alianza EFI que les mencionaba hace un rato, hicimos un trabajo sobre el mercado laboral de jóvenes. Lo que hicimos fue sacar las condiciones que digamos, se solicitaban en una serie de ofertas laborales que estaban en línea y hacer un matching de esas condiciones que estaban en las ofertas laborales con lo que nosotros encontrábamos en los pensum de distintas carreras de las universidades y instituciones técnicas y tecnológicas en el país. La idea de hacer eso era pues, crear, digámoslo así, un indicador de brecha, ¿cierto? Brecha entre lo que las empresas solicitaban mediante estas solicitudes, de estas vacantes, y lo que las instituciones educativas ofrecían. Y cuando uno contrasta esto, yo sé que no es la única variable, pero cuando uno contrasta esto con el ingreso, hay una asociación positiva entre el ingreso que una persona recién graduada puede obtener con el hecho de que esa brecha sea menor. O sea, con el hecho de que las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas respondan a estas digamos, condiciones de las vacantes, ¿no? Esto obviamente es un trabajo científico, o sea, controlamos por todas las diferencias que uno se pueda imaginar, que pueden de algún modo jugar un papel acá, diferencias, digamos, por ejemplo, en background socioeconómico, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas están completamente controladas allí. Y lo que eso nos lleva a pensar es algo que de algún modo, y quiero retomar la discusión que había en el panel anterior, nos lleva a pensar en el rol, si se quiere, como plataforma, así lo planteaba Juan Pablo Herrera, que, o sea, como casi que intermediario, digamos, entre las empresas y los estudiantes o los potenciales personas que van a conformar la oferta laboral. Y lo que uno ve
y una vez quiero plantear como 2 puntos para la discusión, si se quiere, es primero que es importante abrir un debate sobre cuáles son los principales ejes de discusión sobre lo que pasa en la educación en el país y en particular en la educación superior. Recientemente se ha, digamos, puesto el énfasis en esa, digamos, en el eje lo público y lo privado. Yo creo que eso, con todo respeto, es un énfasis inapropiado. El énfasis debe estar en la calidad. Todos conocemos, todos sabemos de instituciones muy buenas en lo público y en lo privado, y también muy malas, pero eso no parece ser un tema, digamos, que esté en el centro de la agenda de la política pública sobre el tema. Eso es lo primero. Okay. Y asociado a eso, perdón, termino el punto, también, y acá es donde vuelvo a hacer el llamado al diálogo nacional, también ocurre en el sector educativo que las instituciones están sujetas a una serie, digamos, de condiciones que hacen que las universidades, voy a hablar en concreto de las universidades, no puedan reaccionar más rápidamente a lo que requiere la demanda. Yo puedo, si quieren, ampliar un poquito después eso, pero quisiera dar el turno a los demás. Mateo, en el caso de mi team, ¿ustedes logran conseguir fácilmente el talento especializado que necesitan? ¿Qué tanto logran retención? ¿Cuáles son las claves para retener o no ese talento? Realmente hay una dificultad en conseguir el talento para las empresas internacionales. Aunque hay una buena demanda de ingenieros, en Colombia subió el 40%. Es importante saber de que faltan personas, no solamente con más conocimiento, sino el bilingüismo. Las personas tienen que saber inglés a la hora de conectar con una empresa internacional, uno. Y retomando como el punto que usted estaba diciendo que quería agregar, es importante de incentivar el interés de los estudiantes. Hace poco estábamos en una gira por colegios y nos dimos cuenta de que los estudiantes de grado 11 no saben qué estudiar. Entonces, sí hay una falta de interés porque falta comentarles de qué es lo que hay en la tecnología, incentivarlos a que estudien carreras tecnológicas. Dentro de las universidades es importante ampliar un poco la oferta en algunas universidades que puedan llegar a lugares donde no hay educación. Y por el otro lado, el tiempo. El tiempo predomina en ese momento porque necesitamos son personas para allá, no personas para dentro de 5 años. Entonces sí, hay una dificultad en encontrar talento y eso hace que las empresas internacionales miren más a otros lugares, por ejemplo la India. Bien. Duvalier, desde la visión del Congreso, desde el control político que les corresponde hacerle al gobierno, ¿cómo vamos en términos de pertinencia? ¿Qué podemos hacer para que la formación del talento técnico, tecnológico de este país y profesional, por supuesto, conecte de una manera más apropiada con las demandas del mercado laboral digital? Esa es una pregunta de país, para que nos pongamos de acuerdo todos sobre cómo adaptamos y qué le adaptamos al modelo educativo para estos desafíos. Y digamos, lo primero es, mientras se sigan robando la plata de internet y de conectividad, estamos jodidos. O sea, pues, ¿cómo le pides a los estudiantes que se interesen por la informática, por la robótica, por programar, si ni siquiera tienen la conectividad? Pues, no da para más, digamos, no da para más. Cuando además, pues, la mayoría de jóvenes en este país van a un colegio, una escuela pública. Es decir, es lo que hay. Cuando la brecha entre la educación pública y la privada es cada vez más ancha y más ancha. Antes uno se mezclaba un poco en los colegios públicos. Yo vengo de una escuela pública, un colegio público que fue la primera escuela de artes y oficios de este país, el Colegio Industrial Antonio José Camacho en Cali, cuando el Valle necesitaba industria, entonces hicieron un colegio industrial. Ahora necesita un colegio dedicado a la tecnología, pero pues el Ministerio de Educación acabó las especialidades, por ejemplo, en el sector público oficial, todo es académico, ya no hay especialidades. Error. Todo lo volvió homogéneo porque lo volvió mercado. Más barato, todos valen lo mismo, todos aprenden lo mismo. Entonces la educación no tiene un propósito de país. Es parquear jóvenes y adolescentes mientras los papás trabajan. Parquearlos, literal. Como un carro, yo lo dejo ahí y me desentiendo. No sé si está aprendiendo, sé que tengo que ir una vez por las notas,
cada 3 meses y de pronto irlo a matricular. Entonces tiene que ser la educación una cosa que nos involucre a todos. Entonces eso no se va a resolver solo en el Congreso, porque aquí estamos administrando realmente es un problema de escasez, y en la escasez pues todos pierden la potencialidad de tener pues todavía un bono demográfico en este país que lo estamos desaprovechando. Entonces, claro, yo les doy un ejemplo. Este país entonces hay unos municipios certificados y otros no certificados que dependen de las gobernaciones. A través de SGP, la nación pasa una plata para que se pague docentes, los docentes paga directamente, y funcionamiento, ¿cierto? Y ahí se va toda la plata. Vayan, pregunten dónde está la plata para calidad educativa. Nunca hay, porque de ingresos corrientes de libre destinación de un alcalde nunca va a tener para calidad educativa, porque los resultados en educación toman tiempo. Entonces él se le va a acabar su mandato y dice, ¿yo para qué voy a invertir ahí si yo no voy a ver ese resultado? Y como los jóvenes no votan, pues peor. Y la nación, el Ministerio de Educación, ese sí que menos. O sea, vayan, miren, el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación es un desastre. Vayan, miren la cantidad de elefantes blancos que hay en colegios sin terminar, abandonados, y infraestructura educativa. Porque la solución fue, José Daniel, y con eso termino, que era mejor contratar a unos portugueses y darles toda la infraestructura a este país, porque es que aquí somos muy ladrones. Y entonces le dieron claro, esos portugueses, así nómadas digitales, entonces se vinieron de Portugal, hicieron este contrato y, claro, sin conocer la realidad, la complejidad geográfica y demás, pues ahí están llenos de elefantes blancos este país desde la administración de Gina Parodi. En ese contexto, imagínese usted ahora, sin contar pues que los niños y jóvenes llegan con hambre y se roban el PAE. Entonces, sin conectividad, sin alimentación, con problemas, la mayoría con madres, cabezas de familia, y usted ahora le dice que tiene que entender de tecnología para programar, porque es que ahí usted sí va a ganar plata. Pues todos entienden eso, pero denle herramientas para que lleguen a este lugar. Y además les quiero decir algo, suponiendo que hay una mente brillante en medio de ese panorama tan salvaje, esa mente brillante, quiero decirte, Mateo, va a trabajar para ti 3 meses, después se va a ir del país. Porque va a encontrar una empresa extranjera que le va a pagar mejor y rápidamente te va a abandonar. Tú no vas a ser capaz de retenerlo. Porque ese es un poco el sueño de muchos colombianos o jóvenes, es irse al sueño de ganar en una moneda que tenga más valorización y vivir en unos lugares más cómodos. Por eso digo, la educación tiene que ser un proyecto de país. Y si se mete la empresa privada, podríamos hacer más. Si hay un compromiso en los hogares, podríamos hacer más. Y si hay un compromiso del gobierno y del Congreso, pues quizás nos planteamos un escenario a 10 años. Así que para allá tienes un serio problema. No lo vas a resolver. Muy bien, pues esta ha sido una conversación sobre cómo la tecnología ha transformado el mercado laboral, y pues hemos visitado una serie de componentes asociados a esa discusión, desde el impacto en la creación de trabajos hasta el tema regulatorio, qué tan preparados estamos, y coincido con lo que usted señaló y cierro con eso esta conversación, y es, ojalá hagamos de la educación para la tecnología un propósito común. Muchísimas gracias a los panelistas, al Diario La República y a RCN por esta invitación. Bueno, nuevamente me sumo al agradecimiento a los panelistas, al moderador, por supuesto, a José Daniel López, director ejecutivo de Alianza en el Gremio de la Economía Digital, por llevar a cabo este panel. Muy, muy interesante. Mil gracias a los 4, muy amables. Otro fuerte aplauso, por favor, para ellos, para despedirlos.